A principios de este año, en Ambiente y Medio realizamos una exhaustiva investigación acerca de la problemática vinculada a los cotos de caza, la caza furtiva. Una práctica que a muchos de nosotros nos duele mucho, no solo por el desastre ecológico que implica, sino por su valor cultural, quizás lo más difícil de erradicar y lo que más genera ese dolor. Una arista que no tocamos ese día, pero que sí lo haremos hoy, es el de la caza legal. Primero, lo que es obvio, existen distintos tipos de caza. La caza deportiva, capturar animales por recreación y por alimento, una locura, diviértanse con otra cosa. La caza comercial, para obtener beneficios económicos. La caza de especies perjudiciales, para regular o controlar una población que atenta contra las actividades productivas. Y por último, la caza con fines científicos, educativos y culturales. Dentro de estos distintos tipos de caza, variando su finalidad, es que se encuentra la caza legal. La ilegal, es decir, la furtiva, se encuentra al margen de la ley, por tanto la legal sí se enmarca dentro de la normativa y en donde los estados, los gobiernos, los municipios abren periodos en donde se permite la caza de una o varias especies cuya población se ha disparado. Por ejemplo, guanacos que ven su población mucho más crecida y atentan contra las actividades productivas o ganaderas en la Patagonia, por ejemplo. Eso es la caza legal. Esto de poblaciones nativas que se disparan y atentan contra las actividades productivas de la zona es algo súper debatible y es un poco lo que haremos hoy. Recientemente, algunas provincias de la mencionada Patagonia han abierto periodos de caza legal del también mencionado guanaco, pumas y zorros colorados. Poblaciones que indudablemente se han disparado, pero que no serían consideradas salvo para atender el reclamo de los productores ganaderos. Con el guanaco, por ejemplo, surge una competencia por las pasturas, provocando que los productores aseguren que sus animales se quedan sin comida. O por ejemplo, con pumas, zorros y otros animales que pueden depredar, herir, transmitir enfermedades, ocupar el espacio y demás. Situaciones, las recién mencionadas, que realmente ocurren, pero que no deja de ser su hábitat natural. A raíz de esta nueva apertura de caza legal de guanacos, pumas y zorros colorados, el INIBIOMA, el Instituto de Investigaciones de Biodiversidad y Medio Ambiente dependiente del CONICET, se ha expresado con una declaración que los invito a leer en detalle porque es realmente muy interesante, pero que dice algunas cosas como estas. Primero, lo que es obvio, especies nativas como guanacos, pumas y zorros colorados poseen un papel fundamental para los ecosistemas patagónicos, relevantes para la dinámica ecológica de la región. Al cazarlos, se atenta contra esa dinámica. Y esto es especialmente para los biólogos que se agarran la cabeza cada vez que alguien osa nombrar a la palabra superpoblación de una especie nativa. Jamás puede haber superpoblación de una especie en su hábitat natural. Lo que sí, por supuesto, pueden dispararse las poblaciones, claramente, pero ante la falta de uno de esos factores que conforman la dinámica ecológica, como por ejemplo la falta de depredadores. Dice la declaración de INIBIOMA que un desarrollo productivo en armonía con la conservación de la flora y de la fauna nativa no solo existe, sino que ha sido probada por diversas instituciones y que actualmente existen diversas herramientas contrarias al control letal, como puede ser, por ejemplo, el uso de animales protectores como razas de perros guardianes, llamas, burros, etc. Y que la histórica desertificación que sufre la Patagonia surge de un mal uso y un mal manejo de la carga ganadera y del tipo de sistema de pastoreo de herbívoros domésticos y no de la presencia del guanaco. INIBIOMA sostiene que la caza legal, en este caso, es una práctica que desvía el camino a la coexistencia entre la producción ganadera y la conservación de la biodiversidad. Un sueño del cual no pienso bajarme porque tiene que ser posible. Me pregunto si existe algún tipo de caza legal que sí sea beneficiosa para el ambiente y cuáles son esos casos de éxito, los ejemplos que deberíamos perseguir. Recientemente se aprobaron en distintas provincias de la Patagonia normativas que autorizan la caza de especies nativas de alto valor ecosistémico como el zorro, el puma y el guanaco, para atender el reclamo del sector ganadero que solicita la baja de cargas de este tipo de especies.
Sin embargo, es sabido que este tipo de medidas no resuelven esta problemática y que es necesario abordar esta temática teniendo en cuenta aspectos económicos, sociales y ambientales. Este tipo de normativas además generan un serio problema, un serio peligro para la conservación de estas especies, ya que es difícil la fiscalización. Es importante que este tipo de prácticas se encaminen hacia la coexistencia con el sistema productivo. Bueno, existen muchísimos ejemplos en distintas partes del mundo en donde la cacería legal es considerada una herramienta de manejo de especies silvestres, fundamentalmente cuando las poblaciones de estas especies son abundantes. En el caso del guanaco, por ejemplo, o también del puma y del zorro, que se autoriza la caza legal en algunas de las provincias patagónicas, tiene ciertas conflictividades, dado que en muchos casos se autoriza la cacería de estas especies sin tener información científica previa que avale la cantidad de guanacos o de pumas o de zorros que pueden ser cazados en una temporada. En este caso es necesario, por ejemplo, realizar relevamientos poblacionales previos a estas actividades de manejo para establecer cuáles serían los cupos adecuados para la cacería de estas especies y también realizar relevamientos poblacionales posteriores para establecer cuál fue el impacto real que tuvo este tipo de actividades sobre las poblaciones. En la Patagonia, el 95% de las tierras son propiedades privadas y estas tierras, en su mayoría, están dedicadas a la producción ovina. La introducción de millones de ovejas y la realización de las prácticas ganaderas tradicionales europeas condujeron en las tierras de la Patagonia a una severa desertificación y a una retracción también de animales silvestres como por ejemplo el puma, el zorro y el guanaco. Especialmente para los camelios sudamericanos como la vicuña y el guanaco, la FAO los propuso como una especie clave debido a su importancia económica, a la demanda de sus productos y también a la posibilidad de generar empleos en áreas rurales. El uso de guanacos silvestres puede tener un rol fundamental en detener los procesos de desertificación y brindar una actividad complementaria económica a los productores locales, que genere de alguna manera beneficios. Este tipo de actividades que genera ingresos a los productores a partir del aprovechamiento de una especie de la fauna silvestre es un claro ejemplo de coexistencia entre los sistemas productivos y la conservación de la biodiversidad. La enorme mayoría de problemáticas ambientales surge de una insana relación entre producción y conservación. Por tanto, el mundo con el que añoramos merece y necesita de una sana y saludable coexistencia entre las partes. Seguiremos, en consecuencia, buscando ese horizonte.